directo entre cardiología y neumología. Esto ya lo vimos la vez pasada. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara y minoritaria, de 15 a 50 personas por cada millón de habitantes, pero con el COVID se ha incrementado de una manera importante. La mayor frecuencia es entre mujeres entre la tercera y quinta década de la vida. Existen muchas enfermedades hereditarias relacionadas a la hipertensión arterial pulmonar. Es mayor frecuencia con uso de drogas como cocaína. Se hace presente en secuelas de COVID y tromboembolia pulmonar. En México es lo que ahorita tenemos como un problema grave, y la disnea puede ser el único síntoma, es decir, es una entidad que tiene pocos síntomas. El tratamiento, la idea es la siguiente: si no se da tiempo, va a tener muchas limitaciones en su vida, pues, así normal de una persona, ¿sí? Entonces, es una persona que va a tener alteraciones biológicas, psicológicas y sociales. Por lo tanto, cuando se hace un diagnóstico precoz, como ya vimos en el diagnóstico, cómo se hace y evitar el cor pulmonale, pues el paciente puede vivir o sobrevivir de una manera bien. Los tratamientos disponibles para la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, son capaces de disminuir el ritmo de progresión de la enfermedad en algunos casos, revertir el daño a los pulmones y el corazón, prolongando la vida de los pacientes. Estos tratamientos lo que ayudan a reducir es la sobrecarga de corazón, permitiendo un flujo sanguíneo más fácil a través de las arterias pulmonares. Una persona que no se le da un tratamiento adecuado, su sobrevida es alrededor de prácticamente de 5 años, desde que empieza la hipertensión hasta que ya hace un cor pulmonar grave. La elección de tratamientos por parte del médico depende de los siguientes factores. Es decir, que lo primero, doctor, es médico general, es que tú no te vas a aventar el boleto de dar el tratamiento de hipertensión integral, pero sí de hacer el diagnóstico precoz y empezar un tratamiento y una orientación. Esa es la llamada de atención. Entonces, depende de la edad del paciente un buen tratamiento, del estado general del paciente. Aquí es donde entran ustedes, aunado al siguiente, que es la severidad de la enfermedad. El estadio avanzado de la enfermedad, tolerancia y respuesta a los medicamentos, procedimiento a las terapias propuestas y expectativas del paciente frente al desarrollo de la enfermedad, opinión y preferencia del paciente. Que ustedes sepan que si tienen un paciente con hipertensión arterial pulmonar, que la detecten radiológica, que la detecten tomográfica y clínicamente, deben de mandarlo de una manera precoz a un tercer nivel. En este caso, si es una persona de escasos recursos, es directamente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Si tiene seguridad social como seguro, pues mandarlo con una nota de que debe ser valorado por cardiología y neumología, y ustedes con eso ya cumplieron el momento en que pues se puede hacer este tipo de diagnóstico precoz. Las consideraciones del tratamiento precoz, es decir, estados avanzados, son menos sensibles a la terapia. La terapia primaria, que es la que me interesa que les quede a ustedes, la terapia avanzada, no voy a hacer mucho énfasis porque ese es ya, si fueran neumólogos o cardiólogos o fueran residentes de medicina interna, les diría pues que mucho énfasis en el tratamiento avanzado. A mí lo que me importa es el dirigido a la causa subyacente, que tú hagas un diagnóstico, qué tipo de causa, de etiología tiene la hipertensión pulmonar, y entonces ya mandarlo a una terapia avanzada. Cuando progresa a enfermedad avanzada, la terapia va dirigida a la hipertensión pulmonar en sí. Debe establecerse la capacidad funcional de la base, la presión arterial pulmonar media y la función ventricular antes de iniciar tratamiento. Sí, bien, la terapia subyacente va a depender del grupo al que pertenece el paciente. Recuerda que son 5 grupos. El grupo 1 es una hipertensión arterial pulmonar idiopática, ¿sí? Idiopática. Y ahí entra la hereditaria también. Entonces requiere una terapia avanzada precoz. En el grupo 2, donde es por problemas cardíacos izquierdos, insuficiencia cardíaca izquierda, cardiopatías, valvulopatías izquierdas, el tratamiento pues, de elección es el tratamiento de la cardiopatía de base y después la que sigue, o sea, la de la hipertensión pulmonar.
El tercer grupo, que es por enfermedad pulmonar, EPOC, todo lo que ocasiona hipoxia, SAOS, la correlación de la hipoxia, la corrección de la hipoxia es lo primero. Aquí, doctores, recordarles, esto es bien importante porque esta sí es pregunta de examen nacional y los que se vayan al final conmigo también va a ser pregunta. Dígame cuándo le va a dar uso de usted de oxígeno suplementario al paciente neumópata. Es cuando la presión arterial de oxígeno esté en menos de 55 milímetros de mercurio o de 55 a 59 cuando tiene poliglobulia o insuficiencia cardíaca derecha. Esto mejora la sobrevida, disminuye las resistencias vasculares periféricas y la presión arterial media también mejora en pacientes con EPOC. Es decir, si tú tienes un paciente con saturación de oxígeno menor de 90, hay que realizarle una gasometría, ya se los dije en EPOC. Le realizas la gasometría y si él tiene presiones arteriales de oxígeno menor de 55, como lo dice aquí, son candidatos a oxigenoterapia suplementaria continua. Esta palabra, grábensela. Hoy en la mañana recibí un paciente de un excompañero, es decir, de un colega que igual que ustedes estuvo en las aulas con nosotros, y me dio mucho gusto que lo manda de una población cercana a Uruapan y me manda una nota donde dice que ya le está dando oxigenoterapia domiciliaria continua, ¿sí? Por más de 18 horas diarias. Esto, doctores, para mí de veras me dio mucho gusto porque indica que sí lo entendieron. Que una responsabilidad del médico general es precisamente hacer el diagnóstico precoz, orientar a tu paciente y eso es dar una buena, ser un buen médico de primer contacto. Entonces, oxígeno, terapia domiciliaria continua, mínimo 18 horas diarias a 2 o 3 litros por minuto, dependiendo cómo mejora la oxigenación, en aquel paciente que tiene menos de 55 milímetros de mercurio en la gasometría o tiene una saturación de oxígeno menor de 90. En el cuarto tipo de hipertensión arterial pulmonar, que es secundaria a la tromboembolia pulmonar, pues aquí es el tratamiento de la tromboembolia, que a petición de algunas secciones y de algunos compañeros, la próxima clase vamos a ver tromboembolia pulmonar nuevamente, porque me dicen que quedaron con algunas dudas o no le pusieron la atención adecuada, y tromboembolia, jóvenes, cuando menos cada semana vas a ver una trombosis venosa profunda, ahora con el sedentarismo que existe por lo del COVID, o vas a tener datos de tromboembolia pulmonar, mínimo 3 al año. Entonces, en estos pacientes la anticoagulación es lo primero. El tratamiento primario, aunque beneficio de la evidencia es débil. El tratamiento quirúrgico de la tromboembolia pulmonar con la tromboendarterectomía es el tratamiento de elección en obstrucción proximal, requiere anticoagulación previa de 3 meses. En el grupo 5, que es multifactorial, pues según la causa que ocasione la tromboembolia, la hipertensión arterial pulmonar, así va a ser el tratamiento subyacente. Bien, ¿cuál es el tratamiento primario? ¿Qué le van a dar ustedes a su paciente para la hipertensión arterial pulmonar en lo que llega al tercer nivel? Diuréticos. Disminuyen la congestión hepática y el edema periféricos, que son signos de insuficiencia cardíaca derecha. Usar con precaución, riesgo de disminución de gasto cardíaco, arritmias por hipocalemia y alcalosis. Es decir, el diurético, sobre todo utilizando furosemida, es el que más que ocasiona este tipo de problema. Nosotros el que más utilizamos en problema respiratorio aunado a cor pulmonale es la espironolactona. Es el que más utilizamos porque es el que menos causa disminución del gasto cardíaco e hipocalemia. Bien, estos diuréticos mejoran el rendimiento del corazón al reducir el volumen de sangre que debe bombear hacia los pulmones. También le puedes dar digoxina, sobre todo si tiene una taquicardia o una repercusión en las cavidades izquierdas del corazón. Aquí está otra vez la oxigenoterapia, mantener una saturación arterial de oxígeno superior a 90%, eso es tu objetivo. Bien, la anticoagulación. La anticoagulación, aceptado en hipertensión arterial pulmonar idiopática hereditaria o inducida por fármacos o por tromboembolia pulmonar,
se deben considerar otras causas de anticoagulación, y entonces la anticoagulación que vas a hacer pues es precisamente con inhibidores del factor 10A. Por lo tanto, vamos a volver a checar tromboembolia y me interesa que se pongan a leer anticoagulación. ¿Qué más le vas a decir a tu paciente? Entonces ya tenemos, le puedes dar diurético si tiene edema de miembros inferiores, y le puedes dar un diurético, ahora sí que con dosis bajas, para que le ayuden un poco a disminuir esa hipertensión pulmonar, que no es el tratamiento de elección. Otro es la oxigenación, es decir, la oxigenoterapia domiciliaria continua. Es así, doctores. Tú ves un paciente con hipertensión arterial pulmonar, hay que indicarle inmediatamente oxigenoterapia domiciliaria continua. La terapia primaria también pues engloba los ejercicios. Aceptado para todos los tipos, mejora la capacidad funcional y no mejora los parámetros hemodinámicos. El ejercicio no me refiero a que lo pongas a hacer ejercicios exhaustivos, no, doctores, al contrario, debe de ser un ejercicio moderado o mínimo. Si el paciente tiene disnea, deben de ser nada más movimientos de brazos, o movimientos nada más para ejercitar sus músculos, pero que no sean exhaustivos. Están contraindicados ejercicios exhaustivos. ¿Qué más le vas a dar a tu paciente? Pues ahorita en este momento la vacuna anti-COVID, las revacunaciones, la vacuna contra la influenza y la antineumocócica, que ya quedó con ustedes pendiente que revisen cuáles son las vacunas antineumocócicas que existen. Bien, en terapia avanzada, me gustaría entonces detenerme aquí. Tú vas a tener pacientes que vas a pedirles una tele de tórax. Si tú ves lo que ya vimos en el diagnóstico de primera intención, el segundo arco izquierdo prominente, es decir, cóncavo, el índice de Lupi mayor de 15 milímetros o crecimiento de cavidades derechas, un índice cardiotorácico mayor a 0.5 a expensas de cavidades derechas, lo que sigue es hacer una tomografía. En la tomografía vas a ver que la arteria pulmonar está más grande que la arteria aorta ascendente, que debe de medir menos de 30 milímetros, y entonces si está más choncha, indica que tiene hipertensión arterial pulmonar. Con esto, ¿qué vas a hacer? Si estás en servicio social y el paciente ahorita no tiene la posibilidad de acudir a un cardiólogo o a un neumólogo, lo que vas a hacer es indicarle oxigenoterapia domiciliaria continua. Vas a darle y limitarle el ejercicio a lo mínimo posible. 3, la dieta hiposódica. La otra es darle un anticoagulante o mínimo aspirina para como agregar plaquetario, pero ya empezar a disminuir la triada de Virchow. Si el paciente allí con esa hipertensión arterial pulmonar le haces el diagnóstico de trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, entonces sí le das inhibidores del factor 10A. ¿Qué más le vas a dar al paciente? Un diurético ligero, es decir, un diurético a dosis bajas para que le ayude un poquito pues a la tonicidad al buen funcionamiento cardíaco izquierdo y que no repercuta mucho en el funcionamiento derecho. Con eso que hagan, doctores, ustedes se van a ir a la gloria, ¿sí? De ahí hacen un resumen y lo mandan a segundo, a tercer nivel, pero no entretenerlo. Ya la terapia avanzada, ahí no les sugiero que ustedes la hagan porque son medicamentos muy caros, pero sí puedes utilizar algunos como los que ahorita te voy a decir, empezar ahí en su lugar de origen, como son los bloqueadores de canales de calcio. La terapia avanzada se divide en agentes específicos para pacientes del grupo 1, que son las que se utilizan más en pacientes para del grupo 1, y aquí están los agentes específicos, los bloqueadores de los canales del calcio, que ustedes saben que se utilizan para la hipertensión arterial sistémica. Los antagonistas de receptores de endotelina 1. Dentro de los bloqueadores de canales del calcio está el diltiazem, el nifedipino, el amlodipino y el nicardipino. El que más se utiliza es el amlodipino. Ese es el que más se utiliza para la hipertensión arterial pulmonar. Los antagonistas de receptores de endotelina 1, como es el bosentan, el macitentan,
el ambrisentan. Esos ya son muy caros y no los tiene el cuadro básico. Los inhibidores de fosfodiesterasa 5, el sildenafil, ese sí lo puedes empezar a utilizar y ahorita te digo cómo lo vas a hacer. Estimulantes del aguanilato ciclasa soluble y los prostanoides como es el epoprostol. Esto, como les digo, se utiliza más para pacientes del grupo 1, ¿sí? O sea, pacientes que tienen una hipertensión arterial pulmonar hereditaria o idiopática, ¿sí? Y esto, pues, persisten con síntomas a pesar de la terapia primaria. Entonces, a tercer nivel se le hace un cateterismo cardíaco, se le da tratamiento a la etiología precisa y se debe hacer en centros especializados. Aquí tienes a la familia de medicamentos en terapia avanzada. Los bloqueadores de los canales de calcio, como ahorita lo habíamos dicho, estos, la nicardipina, el amlodipino, se hace una prueba de vasoactividad positiva. Una prueba de vasoactividad, si sale positiva se le da. Pero tú le puedes iniciar, cuando veas hipertensión arterial pulmonar, darle amlodipino al paciente, ¿sí? Una tableta diaria y con eso, o la nifedipina de 5 miligramos, de 10 miligramos, con eso es más que suficiente. Y aquí está el que yo les estoy comentando, el amlodipino, que son los bloqueadores de canal del calcio más utilizados. Los prostanoides, la prostaciclina sintetasa, se reduce la hipertensión arterial pulmonar, resultando de la producción insuficiente de prostaciclina 12, de un vasodilatador con efectos antiproliferativos como es el epoprostol, el tepoprostil y el isoprost. El isoprost, ese viene en inhaloterapia, se parece a las nebulizaciones que hacemos, nada más que cada nebulización sale alrededor de 5,000 pesos. Esa es la pequeña gran diferencia. Por eso las prostanoides han quedado en desuso y se utilizan más otros medicamentos que son un poco más baratos. El epoprostenol mejora la clase funcional, la tolerancia al ejercicio, la hemodinamia y la supervivencia de la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Los antagonistas de los receptores de endotelina. La endotelina 1 es un vasoconstrictor, ¿sí? Y mitógeno del músculo liso que pueden contribuir al desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, como es el sildenafil, ¿sí? El óxido nítrico activa al guanil ciclasa, lo que aumenta la producción de GMP cíclico ciclasa. El GMP cíclico causa vasodilatación, pero su efecto es solo de corta duración debido a la rápida degradación del GMP por fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa 5 hidroliza al AMP y GMP, lo que limita la señalización intracelular, inhibiendo a la fosfodiesterasa 5, tales como el sildenafil y el tadalafil. Si tú recuerdas, se utiliza para la impotencia sexual. El sildenafil, inhibidor de fosfodiesterasa 5 usado para disfunción eréctil, reduce la presión arterial pulmonar media y la dosis es de 20 miligramos vía oral 3 veces al día. Entonces, jóvenes, no que tú los vayas a tratar, pero en lo que lo reciben, porque no lo van a estar recibiendo al día siguiente. ¿Hasta dónde vamos? Tú tienes un paciente con un problema de hipertensión arterial pulmonar, le vas a dar un diurético, le vas a dar un bloqueador de canal del calcio y también le puedes dar un inhibidor de fosfodiesterasa 5, como es el sildenafil, a 20 miligramos 3 veces al día. Eso se lo vas a dar en que lo ven, pero ya con eso le estás evitando que siga rápidamente el proceso, pues que siga adelante. Bien. Aquí tienes una lista, ¿sí?, de los medicamentos vasoactivos, ¿sí?, para el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? El epoprostol, el teprostinil, el loprostol, el bosentan, el ambrisental, el sildenafil. En investigación existen estos otros medicamentos que también son análogos de prostaciclinas y otros antifosfodiesterasa 5 como el tadalafil, que ahorita está todavía en proceso de investigación, pero ya en México ya se utiliza como parte del problema. Este es un algoritmo nada más para que vean la importancia del médico general, lo demás no lo voy a discutir con ustedes. Es nada más lo siguiente:
lo primero que se tiene que hacer, pues es precisamente hacer el diagnóstico. Si haces el diagnóstico, vas a dar medidas generales y terapia de apoyo, como lo que acabamos de decir, y aquí te lo está diciendo. Vas a dar diuréticos a dosis bajas, el oxígeno, anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios y digoxina. Y aquí yo le agregaría que puedes dar sildenafil, y puedes dar también un poquito de inhibidores de los canales, o sea, bloqueadores de los canales del calcio, como el amlodipino. ¿Qué le vas a evitar al paciente? Bueno, si es mujer, evitar embarazo, dar sus inmunizaciones, la rehabilitación dirigida, es decir, no mandarlo a que haga 5 kilómetros diarios, solo nada más hacer ejercicios de mantenimiento de sus músculos. El apoyo psicosocial y como ya les estaba diciendo, evitar una actividad física exhaustiva. De aquí, jóvenes, por eso lo pusimos en rojo, de aquí pues es la remisión al tercer nivel, en donde ellos les van a hacer pruebas precisamente de estimulación de angioespasmo, es decir, le van a dar medicamentos que producen precisamente contracción de la arteria pulmonar, ¿sí? Y esas son pruebas pues estándar, sobre todo con óxido nítrico, como ya lo vimos en la foto anterior, o con otros medicamentos que producen también estimulación a las endotelinas, y de ahí se dice si es una hipertensión vasoreactora o no vasoreactora. Y ahí ya en el hospital se va a decidir qué tipo de tratamiento es el mejor. Eso también de vasoreactora y no vasoreactora es también para el pronóstico. El que es vasoreactora tiene mal pronóstico. El pronóstico a corto plazo es grave. Bien. Ya como tratamientos específicos, ya después de que ustedes hicieron el diagnóstico y ya cumplieron con su deber, pues ahora sí lo mandan a tercer nivel y ahí se hacen pues los tratamientos específicos que consisten en todos producen vasodilatación y antiproliferación, es decir, todos los tratamientos que hemos visto, no hay uno que sea mejor que otro, jóvenes, solo todos son iguales. Entonces, aquí sí es importante pues que esto ustedes lo tengan presente. Mejora la tolerancia al ejercicio. Casi todos están aprobados solamente al tratamiento de la hipertensión arterial idiopática, pero se puede dar también en los otros. Del grupo 2 o 3 del tratamiento de la enfermedad de base no están indicados fármacos específicos, hay pocos estudios y podrían plantearse en casos muy concretos con hipertensión pulmonar desproporcionada y solo darlo en centros especializados. Y la de grupo 4, el tratamiento de elección sigue siendo tromboembolectomía, que es un procedimiento quirúrgico, es decir, tratamiento de la tromboembolia pulmonar masiva. En inoperables puede considerarse el tratamiento específico. El tratamiento combinado con los medicamentos que ya vimos en la foto anterior, hay poca experiencia, buenos resultados iniciales y considerar en no respondedores a monoterapia. Aquí, doctores, la llamada de atención es esta. Si tú lo cotejas esto con la fibrosis pulmonar idiopática y su clasificación, los tratamientos antifibrosantes también solamente es contra la fibrosis pulmonar idiopática. Aquí pasa exactamente, tristemente lo mismo. El único donde está específico para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar es la hipertensión arterial pulmonar idiopática. Esa es la única que se le puede dar. Bien, entonces, aquí tenemos algunos medicamentos que son los que más se utilizan por buenos, bonitos y baratos. Los antagonistas del calcio, ¿sí? A veces se usan solos, porque es el único que le podemos dar a nivel de la gente económicamente mal. Entonces, el que más utilizamos es el nifedipino o el amlodipino, a 10 miligramos y otro a 5 miligramos diarios. Estos tratamientos de bloqueadores de canal de calcio están indicados en pacientes con una clase funcional WOW 2 o 3, que es una clase cardiológica. Y como ya les comentaba, ahí están los dos medicamentos que más utilizamos. El sildenafil. Su mecanismo es inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Entonces, degrada el GMP cíclico, que
que genera vasodilatación. Al inhibir la fosfodiesterasa 5, aumenta la disponibilidad de GMP cíclico, generando vasodilatación. Este mismo mecanismo es muy parecido al de la aminofilina a nivel pulmonar. Mejora la hemodinámica pulmonar y la capacidad de ejercicio en pacientes del grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar. No se ha estudiado su impacto en la sobrevida. Su efecto sobre otros grupos es incierto. Este tratamiento de bloqueadores de la fosfodiesterasa 5 relaja los músculos y reduce el crecimiento anormal de las células arteriales y venosas de los pulmones. Entonces vean que el sildenafil y el tadalafil no nada más es para la disfunción eréctil, tiene otra indicación en hipertensión arterial pulmonar. Los anticoagulantes. Para prevenir la formación de coágulos, acuérdense que se echa a andar la tirada de Virchow. Hipercoagulabilidad, estasis sanguínea y daño endotelial. Entonces, el tromboembolismo venoso, la predisposición genética a tromboembolismo, los cambios trombóticos en la microcirculación pulmonar, como es en el lupus eritematoso, en otras enfermedades, de lo que son vasculitis, y prevenir la pérdida de elasticidad de las arterias. El que más utilizamos es la warfarina o la senocumarina en el caso de México. Los antagonistas de los receptores de endotelina 1. Los antagonistas de receptores de endotelina 1 es un potente vasoconstrictor y acción mitógena del músculo liso, la endotelina 1. Entonces hay que, bloquearla. El bosentan es el que se lleva el primer lugar y es no selectivo. El selectivo es el ambrisentan, pero es carísimo, es incansable, inalcanzable económicamente. Se utilizan, como ya hemos visto, en el grupo 1, que es el idiopático, mejoran la capacidad de ejercicio, la disnea y parámetros hemodinámicos, la presión de la arteria pulmonar, la resistencia vascular pulmonar y el índice cardíaco. Es decir, evita el cor pulmonar y la falla cardíaca izquierda. Sus efectos adversos es que es hepatotóxico, causa edema periférico y son teratogénicos. Este tratamiento de bloqueadores de receptores de endotelina detiene el efecto nocivo de la hormona endotelina, ayudando a controlar el flujo sanguíneo y el crecimiento anormal de las células de las venas que hacen estas que se cierren. En el paciente con hipertensión arterial pulmonar se han encontrado niveles altos de endotelina, por lo tanto el bosentan o el ambrisentan son los elementos de elección. Bien. Otros medicamentos que se utilizan, que insisto, más que todo se los damos nada más como documental, son los estimulantes del guanilato ciclasa, como es el riociguat. Estos nombres, doctores, apréndanselos. Apréndanselos porque puede venir uno de ellos en el examen nacional. Yo casi les puedo asegurar que el que sí les van a preguntar son los antagonistas de receptores de endotelina. Esto casi te puedo decir que no te lo van a perdonar. Te van a preguntar para cuándo está indicado el bosentan y dónde actúa. Este bosentan es el que está de moda a nivel mundial. ¿Sí? En los congresos que he ido, o en los que han sido últimamente vía satélite y en los últimos que fuimos, en los últimos 5 años, el bosentan, desde que salió hace como 4 o 5 años, ha sido un medicamento que lo traen en boga por todos lados. Entonces, ten la seguridad que te lo van a preguntar en el examen nacional. No te van a preguntar efectos secundarios o la dosis, pero sí te van a preguntar dónde actúa el bosentan o dígame un antagonista de receptores de endotelina 1. Entonces te van a pedir que des ese nombre. Entonces los invito a que, por favor, lo tengan presente. Los estimulantes del guanilato ciclasa, que es el que ahorita les comentaba, ya me perdí. Aquí está. El riociguat, que suena así como a veneno, como matarratas, tiene su mecanismo de acción a nivel del guanilato ciclasa soluble. El guanilato ciclasa soluble son receptores citoplasmáticos del óxido nítrico
Estimula la formación de GMP cíclico generando vasodilatación. Este también, pues ustedes lo vieron en fisiología hace un año del guanilato ciclasa. El estimulante se estimula la sensibilidad de la guanilato ciclasa al óxido nítrico y al mismo tiempo imitan la acción del óxido nítrico. Su utilidad es en el grupo 1 y en el grupo 4, que es el de tromboembolia. Se ha demostrado que hay mejoría de síntomas, capacidad funcional y disminución de la resistencia vascular pulmonar. Los análogos de las prostaciclinas dilatan las venas de los pulmones, reducen el crecimiento anormal de células y ayudan a prevenir la formación de coágulos en sangre. Disminuye la progresión de la enfermedad y aumenta el índice de supervivencia, mejoran la capacidad para hacer ejercicio al paciente. Y aquí te los ponen el epoprostol y aquí el iloprostol es el que más se lleva al primer lugar. Bien. El epoprostol, aquí te lo ponen como el que te debes de aprender. En hipertensión arterial pulmonar idiopática es el de preferencia, ya que mejora la sobrevida, capacidad funcional y hemodinámica. El resto del grupo 1 no mejora la sobrevida. Los efectos adversos solo te puede dar dolor mandibular, diarrea y enrojecimiento y artralgias. Única opción en embarazadas con hipertensión pulmonar y asintomáticas. Entonces, aquí una pregunta del examen nacional puede ser, no mía, a mí no me interesa que te lo aprendas, pero a nivel nacional sí puede ser. En el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, ¿cuál es el tratamiento de elección en la mujer embarazada? Que acuérdate que es interrumpir el embarazo o evitar el embarazo cuando hay hipertensión arterial pulmonar. Entonces, el epoprostenol es el que está como tratamiento de elección. Aquí lo tienes. El epoprostenol se administra intravenosa continua en infusión de bomba, ¿sí? Y este paciente le puedes poner precisamente un catéter puerto, como lo hacen los pacientes oncológicos. Y ahí se lo vas aplicando hasta que mejore su condición. Desgraciadamente son pacientes, pues, que es caro el medicamento, ¿sí? Y que, pues, a veces no está al alcance de nuestra población. Bien, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de CHEST en los pacientes con tromboembolia pulmonar? Pues si tú lo ves, los bloqueadores del canales de calcio, ¿sí?, siguen siendo los buenos, bonitos y baratos. Para capacidad funcional 2 y 3 del guía del cardiológico, la monoterapia con antagonista de receptores de endotelina o inhibidores de fosfodiesterasa 5 son los de primera elección. Los segundos son estimulantes de guanilato ciclasa y los prostanoides que acabamos de ver. En la capacidad funcional 3, con rápida progresión, iniciar monoterapia con prostanoides, el epoprostenol. En capacidad pulmonar 4, iniciar monoterapia con prostanoides o iniciar biotriterapia. Las opciones quirúrgicas, doctores, en la hipertensión arterial pulmonar, pues es donde hay coágulos, en la tromboembolia pulmonar. Acuérdate que la extracción de coágulos de cualquier vaso sanguíneo se le llama trombendarterectomía. Entonces, lo que se hace es la trombendarterectomía de la arteria pulmonar cuando hay coágulos muy grandes que están ocasionando la hipertensión arterial pulmonar o el COR agudo. Esto es importante. El tratamiento de opción quirúrgica en la hipertensión arterial pulmonar, pues es el trasplante de bloque corazón-pulmón. Pues se dice fácil, o de trasplante pulmonar cuando la causal es fibrosis pulmonar o enfermedades que causan mucha hipoxia. Esta es una opción especialmente para personas jóvenes con hipertensión arterial pulmonar idiopática. Tiene el riesgo de rechazo del órgano trasplantado, infecciones graves, mayor probabilidad de desarrollar cáncer, todas debidas a pacientes, debe tomar de por vida medicamentos inmunosupresores. Entonces son pacientes que salen de oro. Y la septostomía atrial es una intercomunicación
del atrio, es decir, del corazón izquierdo a derecho para tratar de mejorar las condiciones. Es decir, doctores, en pacientes que tienen ya hipertensión arterial pulmonar, a veces llegan a manejar presiones más altas, fíjate lo que estoy diciendo, que las presiones del lado izquierdo. Entonces, hacerle una comunicación entre las arterias, digo, entre las aurículas, a veces les mejora esta condición y el paciente pues tiene un poquito más de calidad de vida. Entonces, vean que si haces un diagnóstico precoz, puedes evitar todo este tipo de procesos que aparte de engorrosos son muy caros y que en México todavía no están disponibles. Los seguros de gastos médicos no consideran la hipertensión arterial pulmonar. El ISSSTE, el seguro, les da nada más su oxígeno y los manda a morir a su casa. No porque no quieran, doctores, solo porque no tienen la capacidad económica. Entonces, le dan lo que tienen, la nifedipina, etcétera, pero a veces no es pues total el proceso. Entonces, aquí está, no lo vamos a leer, nada más se los voy a comentar, que pacientes candidatos a trasplante de pulmón o bloque cardiopulmonar en HP es que sea menor de 60 años, que no tenga afecciones en otros órganos, es decir, que no tenga comorbilidad, ¿sí? Que tengan precisamente clases funcionales ya terminales, que la caminata de 6 minutos sea menos a 380 metros, es decir, está muy grave, que el índice cardíaco sea menor a 2.1 minuto, es decir, que ya esté el gasto cardíaco ya esté muy deteriorado, ¿sí? Y que pues haya la posibilidad de poder hacer este tipo de tratamiento, porque en México estamos bien escasos en trasplantes, es el problema, y que la saturación de oxígeno durante el ejercicio sea menor de 60, y que ya tenga una insuficiencia cardíaca grave, un cor pulmonar con una fracción de eyección al ventrículo derecho menor a 0.20. Esto entonces son los principales criterios para hacer ese tipo de proceso. Algunos casos especiales, acuérdate, en la hipertensión arterial y el embarazo, lo principal es pues evitar que se embarace la persona. Las mujeres con hipertensión pulmonar no deben quedar embarazadas, pero la mortalidad durante el embarazo, que se encuentra entre el 30 hasta el 60%, y las malformaciones que puede sufrir su nuevo producto por los medicamentos que está tomando es alta. Entonces se vuelve un código mater, ¿sí? Y aquí ya habíamos dicho, ¿sí? Que durante su desarrollo puede sufrir teratogénesis por el uso de antiendotelinas y anticoagulantes, que es lo que se le puede dar a estos pacientes. La hipertensión, la relación de hipertensión pulmonar y endocarditis debe de tomar, o sea, es alta y deben de tomarse antibióticos antes de cualquier procedimiento odontológico, incluyendo limpieza y otros procedimientos. Es decir, cuando el paciente va a tener alguna intervención, aunque sea de dental, debe de tomar antibióticos para evitar la endocarditis. Bien, el seguimiento clínico. Ustedes, cuando tengan un paciente con hipertensión arterial pulmonar, ¿sí? Cuando menos hazle una espirometría, una radiografía, una TAC, y hay que hacerle una radiografía cada 6 meses. Si en 6 meses, a pesar de todo lo que tú ya le diste de su oxígeno, el diurético, etcétera, todo lo que ya dijimos, su anticoagulante, y sigue creciendo la hipertensión pulmonar, es un candidato a tercer nivel sin más, ¿sí? También cada 6 meses pues, le vas a hacer un check-up, cómo anda un electrocardiograma, y cuando menos eso, y mandarlo al cardiólogo también cada 6 meses para que le haga su prueba de esfuerzo o le haga un ecocardiograma y pues vea hemodinámicamente cómo está el paciente. Eso es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Las complicaciones, doctor, ya las habíamos visto. Las complicaciones de la hipertensión arterial pulmonar es la falla cardíaca derecha, entonces tienes que dar tratamiento para el cor pulmonale, para la insuficiencia cardíaca y la falla perse. Puede hacer el paciente falla cardíaca izquierda y darte edema agudo pulmonar cardiogénico, que es después de que vamos a repetir tromboembolia, vamos a ver edema agudo pulmonar cardiogénico. También la otra complicación que hay que tratar es la falla respiratoria. Pacientes que hacen
pues disnea, que pueden hacer hiperreactividad bronquial. Acuérdense que pacientes que tienen hipoxia hacen arritmias, hacen fibrilación auricular y pueden hacer enfermedad vascular cerebral. También por los anticoagulantes y todo lo que está tomando, pues puede tener hemorragias. Y pues prevenir el tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, porque ustedes saben que se desarrolla la tarea de Virgo. Los parámetros clínicos para el pronóstico del paciente es la clase funcional de Nilla, en la historia y falla cardíaca derecha, la capacidad al ejercicio, distancia recorrida en la caminata de 6 minutos y valorar el punto más alto del consumo de oxígeno. Parámetros ecocardiográficos como es derrame pericárdico, tamaño de la aurícula derecha, índice de desviación del ventrículo izquierdo, es decir, falla cardíaca izquierda, y el Doppler color del ventrículo derecho, pues hacer su índice. Bien, otros parámetros hemodinámicos, la presión de la arteria pulmonar, la presión media de la arteria pulmonar y el flujo de salida cardíaca. En exámenes de sangre, niveles de ácido úrico alto son de mal pronóstico, ya que indica que tiene mucha alteración pues ahora sí, mucha producción de ácido úrico. Nivel de péptido natriurético cerebral para ver la insuficiencia cardíaca izquierda, la troponina también para lo mismo y para ver si no hay producción de coágulos, la norepinefrina en plasma, qué cantidad de norepinefrina tiene el paciente, y también la medición de endotelina 1. Es decir, el pronóstico y esperanza de vida de una persona con hipertensión arterial pulmonar está directamente relacionado con el tipo de hipertensión pulmonar que padezca. Los indicadores de mal pronóstico, esto sí, grábatelos, doctor, para tu examen nacional. La clase funcional niña 3-4, que es la falla cardíaca izquierda. Acuérdate que la primera causa de falla cardíaca izquierda es la insuficiencia cardíaca derecha. Que la presión media de la arteria pulmonar sea mayor a 85, una PAM muy alta, se parece casi a la del lado izquierdo. ¿Sí? Que la presión de la arteria diastólica media, ¿sí?, sea mayor de 20. Que el índice cardíaco sea de menor de 2 litros por minuto por metro cuadrado, que la saturación de oxígeno al ejercicio sea de 63 y que tenga fenómeno de Raynaud, que ya indica que ya hay falta de perfusión sanguínea muy periférica, y que la distancia recorrida en el test de 6 minutos sea menor a 300 metros. El pronóstico de la hipertensión arterial pulmonar idiopática primaria, la esperanza de vida es inferior a 3 años después del diagnóstico. Yo les decía de 5, en el instituto tomamos 5 años. La esperanza de vida es menor de 3 años si hay un diagnóstico médico tardío, si el diagnóstico médico es incorrecto y si no se ha recibido tratamiento adecuado. Entonces, jóvenes, hay que ser estrictos. Ustedes ven el índice de Luppi mayor a 15 o el segundo arco izquierdo prominente, hay que mandarlo a tercer nivel. Algunos pacientes alcanzan a vivir en esta enfermedad de 15 a 20 años o más con tratamiento y con un diagnóstico precoz. La supervivencia de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar no tratada se encuentra a los 2 años de la aparición de síntomas entre el 40 y 55%. Bien, en la hipertensión arterial secundaria la esperanza de vida depende de la causa específica. Cuando es causada por enfermedades de la colágena como esclerodermia, lupus, tienen un pronóstico similar a la hipertensión arterial idiopática. Cuando es causada por embolismo crónico pulmonar, tiene un buen pronóstico si se trata adecuadamente. Y los otros tipos de hipertensión secundaria se sitúan en un punto intermedio. Doctores, es la plática que les tenía preparada. Y entonces, pues, el próximo lunes vamos a repetir a petición de muchos, si ustedes están de acuerdo, lo que es tromboembolia pulmonar. Después de ello vamos a ver edema agudo pulmonar cardiogénico y ya nos vamos a otras enfermedades que tenemos que revisar todavía para poder terminar, pues ahora sí que lo que está en el programa, pero vamos a ver otras enfermedades como es el SIDA, que también me pidieron que lo repitiéramos, lo que es el influenza, lo que es el COVID, lo que son otras enfermedades, ¿cómo se llama?, parasitarias pulmonares y el trauma de tórax. Entonces, jóvenes, pues es lo que les tenía preparado.
Espero que haya sido de utilidad y que sea, pues ahora sí que llamarle la atención en esta enfermedad rara, pero que hay que diagnosticarla. Y pues entonces nos vemos con los grupos que nos corresponden el día de mañana. Pues buenas noches y que les vaya muy bien. Gracias. Descansen, doctores. Gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.